Dice así, segunda de Timoteo 2:12, nos ponemos de pie y lo leemos todos juntos. Ponga atención lo que dice. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Ocupa tu asiento así. Este tema que Dios trae a tu corazón y que me puso a mí en mi corazón desde hace como 3 días antes de ir a Puebla, hermanos, Él me decía, mi pueblo sufre y mi pueblo necesita escuchar este mensaje. Por tanto, no calles y habla con ellos. Y esta tarde el Señor ha traído esta palabra, no solamente para la iglesia Sol de Justicia, Ministerio Reparador de Portillos, no solamente a las 3-7 iglesias que ya tenemos, sino a toda la gente que a través de Facebook, a través de las redes sociales, Cuba, Chile, Argentina, Guatemala, Estados Unidos, toda Sudamérica que nos están viendo, hermanos, también esta palabra es para ellos. Amén. Vamos a comenzar viendo el por qué el apóstol Pablo le dice a esto a su siervo Timoteo, al pastor joven Timoteo. Arriba, desde que comienza el capítulo 2, cuando usted guste leerlo, habla de un soldado de Jesucristo. ¿Sí o no? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí antes de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Tú sufre qué? ¿Qué cosa? Penalidades como quién? ¿Como quién? Como buen soldado de Jesucristo. Voy a comenzar diciéndoles algo. Nadie se ha escapado de sufrir de alguna manera a otra, ¿sí o no? Desde la caída de Adán y Eva vino el sufrimiento. A partir de ahí todo mundo sufre sin o con Dios. ¿Amén? ¿Sí me hago entender? Todo mundo sufre sin o con Dios. El cristiano sufre, el que no conoce a Dios también sufre, todos sufrimos, pero ahorita vamos a ver la diferencia del cristiano que sufre y del que no conoce a Dios y sufre también. Amén. Entonces, hermanos, la diferencia del sufrimiento sin Dios es más terrible que la diferencia de aquel creyente que sufre con Dios o para Dios, pero hay una gran esperanza para él, sí o no. ¿Cuántos dicen amén? Porque Pablo el apóstol le dice a Timoteo, si aquí sufrimos, allá ¿qué va a pasar? A ver, dígalo fuerte porque está leyendo ese texto que acabamos de leer. Si aquí sufrimos, allá ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nosotros? Allá vamos a reinar. ¿A dónde allá, hermana Celita? Allá en el cielo. Vean la diferencia entre el cristiano que sufre y entre el que no conoce a Dios y sufre pero no tiene esperanza. ¿Sí o no? ¿Y acá cuántos tienen esperanza? De que todo lo que está pasando en tu vida, del sufrimiento que estés padeciendo, ¿qué va a pasar? Allá arriba. Aquí Jesús no te mintió. Jesús jamás dijo que no ibas a sufrir, ¿sí o no? Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones. En el mundo. ¿Estamos en dónde? ¿Marte, Júpiter? ¿Venus? ¿En dónde estamos? En el mundo, en la tierra. En este mundo vas a sufrir. ¿Qué cosa? Aflicciones. Pero ¿qué te da Él después? Pero confiar. Yo he vencido al mundo. También vosotros, ¿qué va a pasar? Van a vencer. Amén. ¿Ya se están dando cuenta la diferencia entre el cristiano y el que no es cristiano? Amén. Él sufre, pero sufre sin esperanza, ¿sí o no? Sufre, llora, se lamenta, pero no hay esperanza. Sufre y sufre, pero no hay solución porque no tiene a Cristo. Pero que el que tiene a Cristo, aunque sufra en este mundo, algún día allá va a reinar. Dale la gloria a Cristo, porque Cristo prometió estar con nosotros y estar reinando con Él. Aleluya. Dale un fuerte aplauso a tu Dios, pero fuerte, que se escuche. Aleluya.
Entonces, hermanos, vemos que hay mucha diferencia entre el creyente y el que no es creyente. Vamos a ver, ahora, la pregunta también resalta aquí. ¿Los hombres buenos o los hijos de Dios o los cristianos buenos sufren? Amén. A ver, dígame amén. Nada más escucho una hermana acá. ¿También los hombres buenos sufren? Amén. ¿Sí? Si usted me dice que no, entonces usted no sabe qué es el sufrimiento. No conoce de esto. ¿Quién fue a ver, de todos los que han leído la Biblia acá, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿quién fue el que sufrió más? Job. Aleluya, sabía que iban a decir Job. Pero también tenemos a Jesucristo. Amén. ¿Sí o no? Amén. Dos grandes siervos sufrientes. ¿Sí o no? Vamos a leer el libro de Job 14:1 rápidamente. Ahora sí, si alguien lo tiene, se puede poner de pie para interactuar con ustedes, para que no se me duerman allá, ¿verdad? Job 14:1. Yo ya lo tengo, pero ¿quién lo tiene? A ver. Alguien a por acá, hermano Ramiro, hermana Lorena, hermana. Amén, hermana, con fuerza y con gozo, aleluya. Que se oiga hasta acá. 14:1. Amén. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Ahí está, amén, hermano, tome su asiento. ¿Qué dice? ¿Que el hombre nacido de qué? No, ¿dónde venimos nosotros? De un hombre no venimos. Bueno, que sí hay relaciones, ¿verdad? Con el hombre, pero ¿quién es el que trae al hombre a la tierra? Pues la mujer. ¿Y cómo nace el hombre nacido de mujer? ¿Cómo nace? ¿Es de corto de qué? Ay, muchos queremos vivir 120, 150, ya no. ¿Es corto de? Y luego, ¿hastiado de qué, hermano Gustavo? ¿Hastiado de qué? ¿Qué es hastiado? ¡Harto! Ya no aguanta el marido, el cabezón que tengo en mi casa. Yo no sé por qué me casé con él. Ya no aguanta mi esposa. Ya no aguanta el trabajo de los vecinos, etcétera. Y la enfermedad que tengo y esto y aquí. Hastiado de sinsabores. ¿Qué sinsabores? Algo que no tiene sabor, ¿qué? Pues no sabe. ¿Sí o no? Amén. Este hombre, ¿por qué lo dijo, hermanos? Porque Job sufrió y sufrió. ¿Sí o no? Amén. Pero al final, ¿qué sucedió con él? ¿Valió la pena el sufrimiento, sí o no? Ahora, ¿a poco él se dio cuenta de el por qué estaba sufriendo? No, jamás Dios le contó el por qué estaba sufriendo. A veces nosotros sufrimos y no sabemos por qué estamos sufriendo y le decimos al Señor, pero ¿por qué sufro, Señor? ¿Por qué lloro? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo esta enfermedad? No lo entiendo, Señor. ¿Por qué me sucede tantas cosas? No lo comprendo. No esperes que Dios te diga el por qué, porque a Job no le dijo nunca el por qué estaba sufriendo. Solamente al final Job cuestiona al Señor, el Señor le dice todas las cosas y al final lo bendice doblemente, ¿sí o no? Entonces muchos nosotros cuestionamos a Dios el por qué sufrimos, el por qué lloramos, el por qué estoy enfermo y no nos damos cuenta. Dios jamás te va a decir el por qué estás sufriendo. Simplemente Él sabe el por qué y tiene un propósito final, porque eres su hijo. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque te ama, porque quiere tu corrección en esta tarde, aleluya. Pero el ejemplo más grande del sufrimiento fue Jesús, hermanos. ¿Sí o no? ¿Qué dice Isaías 53? Y no lo busque porque usted ya se lo sabe. ¿Sí o no? A ver, ¿alguien se lo sabe, hermano René? Párese y díganos qué dice. Aunque sea, ¿cómo inicia 53? Despreciado y desechado, varón de dolores. Despreciado y desechado entre los hombres. ¿Varón de qué? De dolores. ¿Hombre de qué? De dolores. Experimentado en quebranto y de llanto. Bueno. Leas el Salmo, Isaías 53 y usted se va a dar cuenta que la pasión de Cristo de Mel Gibson nada tiene que ver con la realidad que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Al final llegó a la cruz y ¿qué pasó? Murió. ¿Y cuál fue el triunfo? Al tercer día resucitó. A Cristo sea la gloria. Aleluya. Y nosotros también resucitaremos un día, ¿sí o no? Aquí estamos sufriendo, aquí estamos llorando, padeciendo, pero algún día vamos a reinar con Cristo, ¿sí o no? ¿Qué dice San Juan 16:33? Bueno, ese creo que ya lo leyeron, ustedes ya lo vieron, creo que lo dije hace ratito. 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí, escuche bien, la diferencia entre el cristiano que tiene a Dios y sufre, dice el Señor, que Él te va a dar paz, hermano Gustavo, hermana Rosalba, hermana Lorena, hermano Ramiro, hermana Ale.
hermana Hanley, hermana Cristina, hermana Berta, hermano Luis, todos los que están aquí escuchando esta palabra. ¿Qué dice el Señor? 16:33. Estas cosas os he hablado para que ¿en quién vamos a tener paz, hermanos? ¿En quién? En Cristo Jesús, para que en mí tengáis paz. Porque en el mundo que van a tener, ¿Jesús te mintió o no te mintió? Entonces, ¿por qué hay gente que te miente y te dice, no vas a sufrir, no vas a llorar, pare de sufrir? Y ahí va usted a la iglesia de pare de sufrir. Y paga sus miles, 500, 800, 1000 pesos. ¿Por qué? Porque tengo que parar de sufrir. Oh, hermanos, Jesús no te dijo eso. Jesús dijo, en mí tengáis paz, porque en el mundo van a tener aflicción. ¿Pero quién? Pero confíen, porque yo he vencido al mundo. ¿Ya vieron que Jesús jamás mintió? Ahora también cuando le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir, ¿qué? ¿Dónde dejamos esas palabras a veces cuando estamos sufriendo? Cuando estamos llorando, cuando me está dando un ataque de pánico, cuando tengo ansiedad, cuando tengo depresión, cuando estoy llorando, cuando estoy lamentando, cuando no tengo gasto, cuando no tengo dinero, cuando no tengo trabajo, cuando mi pie me duele, mi estómago, mi cabeza, tengo gastritis, colitis, tengo tiroides, tengo diabetes. ¿Dónde dejamos esas palabras de Jesús cuando dijo, en mí tengáis paz? Confíen. ¿Cuántos tienen confianza en Dios? ¿Y por qué corres al médico? Se parecen al pastor Max. ¿Sí o no? Ah, no, pero es que usted la otra vez dijo, dio el tema al Dios y la medicina, que no es malo acudir al médico. Yo nunca dije que es malo. Lo que me refiero es que primero tenemos que buscar a quién antes de acudir al médico. Primero es Dios. Si Dios ahí, vamos a decirlo ahí, no ha obrado, entonces Dios te está poniendo los medios para que vayas al médico y te dé una pronta solución a tu problema. ¿Sí o no? Pero ya oraste, ya le pediste a Dios, ¿y Dios qué va a hacer ahí? Dios va a poner los medios. Y luego le dices, con esta te vas a sentir bien. Y con esa te sientes bien. ¿Sí o no? Pero cuando nosotros primeramente buscamos a la ciencia médica, que no es mala, buscamos más otras cosas que a Dios, solucionar con la comadre mis problemas, ¿verdad? Con la vecina, le lloramos a la vecina, oye, es que mi esposo no me quiere, mi esposo no me manda dinero, es que mi esposo me hace esto, es que mi familia me entiende, no me entiende, me odia, mejor me como un gusanito. ¿Sí o no? Queremos recibir consejo de los de allá afuera cuando ellos no conocen a Dios. Y Dios te dice, bueno, pues vete con tu comadre entonces y a ver qué consejo te da. Porque no confías en mí, dice el Señor. Porque si tú confías en mí, como yo he vencido, ustedes también van a vencer. ¿No dice el apóstol Pablo cuando estaba pasando por diferentes aflicciones, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Así es. Amén. Si Dios por nosotros, ¿quién? Contra mí. Contra nosotros. Entonces aquí vemos que nadie, desde el Antiguo Testamento, hermanos, hasta el Nuevo Testamento, todos sufrieron, ¿sí o no? Moisés sufrió, Amén. Abraham sufrió, Jacob sufrió, David sufrió, Salomón sufrió, Jesús sufrió, Jeremías. Por cierto, hasta el profeta Jeremías le pusieron el profeta chillón, porque se la pasaba llorando. Hay una alabanza que dice, como Jeremías oraba y oraba, así quiero yo. ¿Sí se la saben? Orar y orar. Pero hay un hermano que decía, como Jeremías lloraba, lloraba, así quiero yo llorar. Es que Jeremías le pusieron eso porque él se lamentaba por el pueblo del Señor. Ahora, no es para burla, pero también Jesús lloró, ¿sí o no? Amén. Y no me refiero cuando estaba ante la tumba de Lázaro. ¿A dónde más lloró, pastor René? Bueno, ya te declaro, pastor. Dice, no, todavía no. Cuando vio a Jerusalén. Cuando vio a Jerusalén, ¿y qué dijo? A ver, ¿qué dijo? Jerusalén, Jerusalén, ¿Cuántas veces te quise? tú que matas a los profetas que yo te envío a ti, no, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Me despreciaste, a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron, dice San Juan. ¿Sí o no?
Y él empezó a llorar, lamentándose por ver la condición de Jerusalén, como a lo mejor hoy en día está viendo a la iglesia y llora por nosotros al vernos en nuestra condición. Y dice: ¿cuántas veces Sol de Justicia, Ministerio Reparador de Portillos y las iglesias y todos los que nos ven, cuántas veces te he querido juntar como la gallina debajo de mis alas para protegerte? Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Dios, pero no has querido. Y sigues sufriendo porque quieres. Ah, caray. Dura es tu palabra, ¿quién la podrá llevar? Pero creo que el Espíritu Santo está hablando hoy y está hablándome a mí también. Porque en lugar de confiar en Dios, en lugar de refugiarnos por nuestro sufrimiento, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Rápidamente acudimos a lo que más nos dé solución y más pronto. Y vamos y no nos dan nada. Salimos igual o peor como fuimos. ¿Sí o no? Pero cuando vienes a los pies de Jesús, ¿qué sucede? ¿Qué encuentras primeramente? Tal vez no hay sanidad, hermano Gustavo. Tal vez no hay sanidad lo que está buscando usted, hermano y hermana que está aquí, o los que nos están viendo. Tal vez no encuentra el suplir de su sufrimiento. Tal vez no encuentra la solución a ese sufrimiento. Pero sabe que una cosa va a encontrar a los pies de Cristo. ¿Qué cosa? Paz. Paz. Consuelo. Abrazo de papá. Vas a llorar, vas a derramar tus lágrimas y vas a salir aún a lo mejor con el dolor, pero vas a salir contento, lleno de paz de Dios, porque eso nadie lo da. Ni el dinero más grande que tengas en el mundo puede darte esa paz que Dios te puede dar. ¿Cuántos quieren esa paz en esta tarde? ¿Cuántos quieren irse en paz? No descansar en paz, amén, sino irse en paz de aquí y no llevarse esas cargas que traen, esas cargas que tienen, que están atormentando a la mente, al corazón. Y de veras, hermanos, estas emociones, cuando esto está mal, todo el cuerpo está mal. Todo el cuerpo está mal. ¿Sí o no? Cuando estas emociones son afectadas por el diablo, el mundo, la carne, o por lo que le hayas metido a tu mente, estas emociones, todo refleja en tu cuerpo. Por ejemplo, la persona que odia y guarda rencor, no se preocupe si al rato la ve así toda chueca de los dedos. ¿Qué significa esto cuando se enchuecan los dedos? Artritis. ¿Por qué? Porque odia o guarda muchas cosas aquí adentro. Y si al rato ve una persona chueca la boca, ¿por qué? ¿Por qué le dio una embolia? Por tantos corajes. Y si le da la bilis, ¿sí sabías que también te puede dar gastritis por ser enojón? Pues ahí está nuestra enfermera que nos diga. Además, pásale aquí, hermano, para que nos diga cuáles son las enfermedades que causan las emociones. Pues todas, casi. La mayoría, ¿sí o no? Entonces, ¿quién es el que puede sanar nuestras emociones? Lo digo también por mí. ¿Quién? Cristo. Y el que odia, ¿qué pasa con él? Va a sufrir por dentro, va a sufrir como la olla express, va a estar así. Y va a llegar el día en que ¡pum!, va a explotar y los frijoles hasta el techo, ¿sí o no? Así va a sacar todo. Va a explotar. Entonces, hermanos, creo yo que todos hemos sufrido, ¿sí o no? Pero ¿quién es la solución de ese sufrimiento? Jesucristo. Todos sufrimos como los profetas, como los apóstoles o los discípulos. La pregunta es, ahí les va la pregunta a todos, la pregunta del millón. A ver, usted quiero que me la contesten. ¿Realmente es necesario el sufrimiento, hermano Gustavo? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué opinas? Desde tu perspectiva. Para aprender. Hermano Ramiro, ¿es necesario que yo sufra? ¿Qué acaso Dios es masoquista y me quiere ver sufrir o qué? Yo creo que tenemos que pasar por pruebas diferentes o un proceso en el cual Dios me pruebe a mí y vea hasta dónde puedo llegar a mi capacidad para superarlo. Y hasta donde puede llegar y ya no puede más, ¿qué hace el Señor? Ahí es donde entra la mano del Señor y vámonos más para adelante. ¿Sí o no? Porque decimos, yo soy fuerte, yo puedo, yo soy Juan Camané, todas me las puedo yo, a ver, yo solito, aquí estoy, amén. Y ya cuando te ves, ay Señor, ahora sí ayúdame porque ya no puedo más. Yo llegué a ese momento. Y
Llegué en ese momento en que las emociones eran más fuertes, aún con pastillas no se podía hacer nada, y le dije al Señor, ya basta, y doblé mis rodillas, me puse a orar, lloré como media hora al Señor, y después salí en victoria, aleluya, salí gozoso, contento, venciendo esa enfermedad en el nombre de Jesús. Solo así se puede, porque todo lo puede en Cristo que me fortalece. Dale un fuerte aplauso a ese Rey que vive para siempre. Gózate, iglesia. Romanos 8:28 lo dice, que sí es necesario el sufrimiento. ¿Pero por qué, Señor? Si ya basta con el marido que me diste, ya basta con el vecino que tengo, ya basta con los problemas que me pasan, con mis hijos, con mi esposa, mi esposo, ya basta con el trabajo que tengo, ya no aguanto tanto sufrimiento, ¿no? Entre más te quejes, más Dios te manda. Así que ¿cuántos se van a quejar todavía? Y muchos dicen, Señor, dame paciencia. ¿Ah, sí? Mira, te manda 3 chiquillos que son bien impacientes y a ver si aguantas tu paciencia. Por eso yo casi no oro por paciencia. Mejor le digo, ayúdame. Porque cuando dice, dame más paciencia, más llegan a molestarte. ¿Sí o no? Porque Dios está trabajando en tu vida, en tu paciencia. ¿Qué dice Romanos 8:28 si alguien lo tiene? ¿Qué dice? Póngase de pie, hermanita, y fuerte, que escuche toda la audiencia. Más que vencedores, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas se les ayuda bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Amén, amén. Y sabemos, escuche, los que aman al Señor. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Amén. Gloria a Dios. Nomás escuché a 2. Qué ingratos son. ¿Qué les hizo Dios para que no los amaran? No lo amaran. A ver otra vez. ¿Cuántos aman a Dios acá? Amén. Ahora sí ya fue diferente. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a ¿qué? Amén. ¿Cómo me va a ayudar el dolor de estómago? ¿Cómo me va a ayudar este miedo, estos ataques de pánico que tengo, esta depresión? ¿Cómo me va a ayudar? Perdónenme lo que les voy a decir, la diarrea que traigo. ¿Cómo me va a ayudar este dolor de pies que tengo, este dolor de cabeza, esta presión alta? ¿Cómo me va a ayudar estas tiroides que tengo? ¿Cómo? Es increíble, ¿no, hermanos? Es increíble lo que Dios hace. Pero muchos decimos, ay, es que Dios, no sé por qué me castigas, por qué a mí, yo no he hecho nada, yo siempre estoy en la iglesia, siempre estoy orando, siempre muno en las oraciones, siempre ayuno, ¿por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí? Ay, Dios mío. Si la misma Biblia te lo declara 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque Dios tiene un propósito para ti. Por eso te llamó, hermano René. Y si estás sufriendo, ¿sabes por qué? Porque tiene un propósito para ti. Porque te ama en primera el Señor y porque te quiere pulir como el oro y para que salgas como un diamante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Pero quién quiere ser diamante ahora? Amén. ¿Seguros? Duele el proceso porque tienes que pasar por el fuego para ver si eres oro puro. Porque hay muchos que dicen ser oro pero no son oro. Ni oran ni son oros. Imagínense. Entonces, como decía nuestro hermano Ramiro, tenemos que ser pulidos, tenemos que pasar por un proceso porque tenemos un llamado. Porque conforme al llamado, ¿cuál es tu llamado, hermano Ramiro? ¿Cuál es el llamado de aquí, de los que están aquí? Todos tenemos un llamado, ¿sí o no? Dios nos llamó para algo. ¿Te llamó para calentar bancas? ¿Seguros? Dios no nos llamó a calentar bancas. Dios nos llamó para trabajar. Por ejemplo, el hermanito Carlos que está aquí, tal vez él no entiende todavía esto, pero él tiene un llamado. El hermano Jesús también. Ellos dirán, no, pues aquí estoy pasándomela un ratito para componerme. No. Este hermano tiene un llamado tremendo, hermanos. Pronto lo van a ver. Si Dios hace la obra y Él se deja que lo haga y pone todos sus sufrimientos ahí al Señor, todas sus adicciones, en medio año lo vamos a ver predicando en el nombre de Jesús. Y usted va a decir, caray, ¿y ahora qué pasó con este? Pues es lo que Dios hace. En un año lo vas a ver otro predicador más. También nuestro hermano Ramiro, cuando usted lo ve aquí en el púlpito, va a decir, ¿y ahora qué pasó? Todos tenemos llamados. ¿Cuál es tu llamado? Hacer el aseo.
Ay, no, ese no es un llamado, hermano. Eso es un compromiso, nada más. ¿Y quién dijo que no era un llamado eso? Eso se llama ministerio de servir. Estás sirviendo a Dios. Pero muchos quieren púlpitos, escenarios, luces, cámara y acción. ¿Sí o no? El primer llamado es hacer el aseo. De ahí empieza uno. Así empecé yo, lavando baños en las iglesias. Y vieron mi empeño, fui colaborador, obrero, misionero y pastor. ¿Qué pensaron que el pastor llegó de la nada? De arriba hacia abajo lo saltaron para el pastor. No. Todo fue un proceso, hermanos. Si estamos aquí es por la misericordia de Dios. ¿Amén? Entonces, todos tenemos un llamado, ¿no? Entonces, ¿es necesario el sufrimiento, hermano René? ¿Y cuando sufres dices eso? Hermana Ale, hermana Rosalba, hermano Gustavo, hermano Jesús, hermano Ramiro, hermana Lorena, hermano Luis. No, ¿verdad que no? No decimos eso. Decimos, esto es del diablo. ¿Sí o no? Un hermano hace tiempo, hermanos, y se oye de risa, pero es que así lo veía él. Ya, gracias a Dios, él ya murió, fue cristiano, se bautizó, se arrepintió. Yo sé que está en la gloria del Señor. Pero él a lo mejor en su ignorancia, vamos a decirlo, ¿no? Él decía, en una ocasión, pues el hermano se cayó, pues es que dejaron por ahí la escoba y se tropezó y se cayó. Y llegó, hermano, ¿qué cree que me pasó? ¿Qué le pasó, hermano? Pues el diablo me tiró. ¿El diablo? ¿Cómo? ¿Llegó y qué? No, me puso el pie, hermano, y me caí. ¿El diablo? Yo acá por acá. ¿El diablo? No, bueno, fue la escoba, pero ya le estaba echando la culpa al diablo. Entonces, a veces así actuamos nosotros, pero no, hermanos, todo ayuda para bien. La Biblia nos enseña, de los cuales Dios permite el sufrimiento. Por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿sufrió o no sufrió? ¿Se enfermó Pablo, sí o no? A ver, ¿qué tenía el apóstol Pablo, los que han leído la Biblia? Nada más tenía un aguijón. ¿Y qué es un aguijón? Un dolorcito. A ver, ¿alguien le ha picado por acá la abeja? ¿Una abeja? Allá por ahí. ¿Cómo se siente, hermana? Pues nada más te duele y se te hincha el dedote, así o no. ¿Y cuánto tiempo te duele? Pues un día. Imagínate el apóstol Pablo cuánto tiempo estuvo con ese aguijón, con ese dolor. ¿Y qué le pidió al Señor? Señor, te ruego que me sanes, que me quites este aguijón. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, no te la voy a quitar. Me gusta verte sufrir, porque sufriendo vienes a mi presencia y no te enalteces, porque si estuvieras sano estarías en la rumba. Aleluya. ¿Alguien entendió aquí de lo que dije de rumba? Estarías en la discoteca, estarías ahí punchis. ¿Sí o no? Diría el pastor Leo, estarías ahí con el grupo Firme y los jóvenes con Bad Bunny. Aleluya. Dicen, ese no me gusta. ¿Sí o no? Pero, hermanos, por algo Dios a veces permite el sufrimiento. ¿Sí o no? Mejor vamos a entenderlo así. Mejor vamos a entender, Señor, ya no le preguntes el por qué sufres. Ahí me dicen cuánto tiempo llevo. Ya no preguntes por qué sufres. Amén. Ya no preguntes el por qué lloras, por qué tienes enfermedades. Mejor dile al Señor, ¿cuál es el propósito de mi sufrimiento? ¿Qué les parece? Amén. Así pregúntele mejor al Señor. Vamos a ver 2 de Corintios 12:9. Ya voy a terminar. Yo lo que quiero, hermanos, es hacerles entender que hay propósito para el sufrimiento. ¿Por qué Dios permitía que el apóstol Pablo tuviera el aguijón, hermano René? 2 de Corintios 12:9. Con calma, búsquenlo. Hermano René, ¿nos puedes ayudar? ¿Por qué el apóstol Pablo tenía ese aguijón o por qué estaba sufriendo? Pues por su ministerio, para que no se exaltara de todas las revelaciones que Dios le había dado. Más fuerte, a ver. ¿Por qué? Dios le había dado tantas revelaciones que él podía exaltarse en la carne. Ajá. Y Dios le puso como un freno para que no pueda exaltarse como hombre. Así es. ¿Escucharon? Imagínense, si tan solo uno a veces sueña o tiene una revelación, dice, ya soy profeta de Dios, ya hago esto y aquello, ya se siente grande, ¿sí o no? Imagínense el apóstol Pablo que viajó hasta el tercer cielo.
Imagínense al apóstol Pablo que oraba y los enfermos eran sanados. Bueno, tenía tanta revelación, tenía tanta unción, tanta presencia. Imagínense si Dios no lo detiene con ese aguijón, ¿para dónde iba a ir el apóstol Pablo? Al rato iba a ser casi un Dios y lo iban a adorar también. Iba a volverse como Satanás. Satanás, ¿por qué cree que se enalteció? Por la hermosura como Dios lo hizo, ¿sí o no? Y se rebeló contra Dios. Por esa soberbia, hermanos, a veces Dios nos tiene que dar un pequeño jalón de orejas. ¿Cuántos quieren el jalón de orejas? Es que no entiendes. Te dice el Señor: hija mía, por favor ya no te preocupes, yo tengo todo bajo control. Y ahí está la hermana: ay, es que mi hijo está así, es que mi hija el otro, es que tengo que hacer esto y aquí y el otro. Y se le sube la presión. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Ah, no, Dios, ¿verdad? Porque no me sana. Tú tienes la culpa por permitir que estas cosas pasen en tu vida. Cuando Dios te dice: cálmate, tranquilízate, yo estoy a tu lado, no va a pasar nada, ocúpate mejor de servirme y yo lo demás, yo lo añado. Bendito sea el nombre de Jesús, ¿sí o no? 12:9, ahí lo dice por si lo quieren leer. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder, ¿qué? Eso está tremendo ahí. ¿Alguien le entendió? ¿Alguien lo entendió? ¿Cómo que en mi debilidad, en mi enfermedad, en mi aguijón, el poder de Dios se va a perfeccionar? Por el amor de Dios. No, hermanos, es que como que a Dios no se le entiende, ¿verdad? ¿Tú entiendes a Dios? Pues si Él no te está pidiendo que le entiendas, Él te está pidiendo que obedezcas nada más. ¿Amén? Amén. Por eso a veces decimos: pero ¿por qué me pasa esto y aquello y el otro? Es que Dios tiene un propósito. Por ejemplo, ayer que veníamos por la carretera, nos íbamos a meter por Texcoco. ¿Y por qué nos desviamos, hermano Ramiro? ¿Por qué nos desviamos? Para Querétaro. Y ahí íbamos para Querétaro. ¿Y saben por qué? Porque Dios nos tenía preparado unos pastes allá. Aleluya. ¿Sí o no? ¿Y saben también por qué? Porque también el hermano tenía que llevarse una caja de tunas. Aleluya. ¿Y saben por qué? Porque también fue más corto llegar para acá. Y llegamos temprano, ¿sí? Y nosotros renegando: ay, no, pero es que aquí, allá, es que la cuota y es que aquello. Ahí estaban, ¿sí o no? Pero ¿cuál fue el propósito de Dios? Otra. Pero nosotros no la entendemos. Amén. Pero ahora, hermano, yo te pido que empieces a comprender el por qué estás sufriendo. Amén. Porque no me venga a decir que usted no sufre. Todos sufrimos por algo. ¿Sí o no? A todos nos duele algo. Tan solo de levantarse ahora del domingo: ay, ir al culto, ay, no, hombre. Yo quería descansar más, es domingo. Yo quería ir a Chapultepec en las canoas esas, ¿cómo se llaman? Lanchas. Yo quería ir a ver las ardillas de Chapultepec, a Six Flags, y tengo que ir a la iglesia. ¿Sabes por qué te trajo el Señor aquí? Porque hoy te quiere ministrar. Amén. Hoy quiere cambiar esa mentalidad que tú trajiste y quiere darte una nueva, y pienses que el propósito de tu llamado tiene grandes cosas por delante, pero tú no los ves, no los entiendes, pero a futuro los vas a entender. A Cristo sea la gloria. Tenemos que entender que el motivo básico de sufrimiento es el pecado primero, pero también hay propósitos, hermanos. Amén. Porque cayó Adán y Eva, pues es un mundo caído, por eso hay enfermedades, hay traición, hay injusticia, hay todo, hay dolor, sobre todo la muerte, porque la Biblia dice: porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Pero déjame decirte algo, ya voy a terminar. Como siempre, los predicadores dicen que van a terminar y tardan media hora más. ¿Ya comieron? Porque hoy nos vamos a ir bien tarde. Primero, apunte: Dios utiliza el sufrimiento para pulirnos. Ahí apúntelo. Dios utiliza el sufrimiento para pulirme, para perfeccionarme y para fortalecerme. ¿Escuchó, hermano Gustavo? ¿Hermano Luis? ¿Hermana Elodia? ¿Pastor Max? Sí, ya te escuché. Vean, Dios utiliza el sufrimiento ¿para qué? Para pulirme, para perfeccionarme y para fortalecerme. 3 cosas básicas. Segundo, permite que la vida en Cristo, hermanos, estuvo así como lleno de sufrimientos, pero también tuvo victorias, ¿sí o no? Entonces, es válido sufrir porque voy a obtener ¿qué cosa? Victoria, como lo obtuvo
Jesucristo. Tercer punto. El sufrimiento doblega al ser humano, ¿sí o no, hermanos? Donde no hay sufrimiento, la vida es color de rosa, ¿sí o no? Pero cuando estamos sufriendo, ¿qué hacemos? ¿Por qué la gente viene aquí buscando? ¿Qué viene a buscar aquí en la iglesia la gente? Sanidad, liberación, paz, tranquilidad. Pero si no sufren, ¿a dónde estarían? Si no lloran, ¿dónde estarían? Si no se enfermaran, ¿dónde estarían? Estarían gozando de la vida, como dice el libro, ¿sí o no? Entonces el sufrimiento, ¿qué nos hace? Doblega al ser humano y nos hace humildes y dependientes de Dios. Nos hace humildes y hay soberbia en nosotros y empezamos a depender de Él, ¿sí o no, iglesia del Señor? Cuarto punto. El sufrimiento hace que el cristiano verdadero tenga la misma actitud de Cristo, o sea, la forma o el carácter de Cristo. ¿Cómo era Cristo? Manso y humilde de corazón. Por ahí alguien decía, sí, seré manso, pero no menso. ¿Sí o no? Yo no me dejo. Yo también puedo pelear. También los cristianos sabemos pelear. Pero el sufrimiento nos permite, para que Dios, Cristo, forme su carácter en nosotros y seamos mansos y humildes y llenos de ¿qué? De gracia. Amén. Entonces, ya para terminar, la pregunta del millón. Hermana Ale, Dios, escuche bien, ¿ha prometido acabar con el sufrimiento algún día? Amén. A ver aquí, ¿qué más? ¿Dios va a acabar con el sufrimiento, sí o no? ¿O no? ¿O va a seguir para siempre? Vamos a ver el último libro, Apocalipsis 21:4. Si aquí sufrimos, allá ¿qué va a pasar? Yo allá voy a reinar, aleluya. ¿Cuántos quieren ir al reino de los cielos? ¿Cuántos quieren estar con papá Dios? Dice el Señor, me voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Cuántos dicen amén? Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Si aquí sufrimos, allá reinaremos. Nos ponemos de pie y leemos Apocalipsis 21:4. Y fuerte, fuerte vamos a leer. Nada de que, ay no tengo voz. Ya ni el pastor Max, que se quedó sin voz y ahora ya habla. 21:4. Póngase de pie y quiero que lo crea. Amén. Quiero que lo crean, hermano, todos los que están sufriendo, todos los que tienen alguna enfermedad, quiero que lo crean en esta tarde. Y todos los que nos están viendo por Facebook y todos los que nos verán después. Dice la Biblia, Apocalipsis 21:4. Todos, 1, 2, 3. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no vas a sufrir. Y ya no habrá muerte, ya no vas a morir. Ni habrá más que llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque al final de los tiempos Cristo culminará con el sufrimiento y acabará con tu dolor, con tu tristeza, y estarás alegre y contento, feliz con el Señor. Que esta enseñanza sea para su honra y su gloria. Aleluya.